para equilibrar el sistema osmiótico. Entonces, en un estado de la célula, en estado hiperosmolar, va a haber desplazamiento del agua de intracelular al extracelular, trayendo como secuela de la célula deshidratación. Y cuando la célula se encuentra en un medio hipotónico, rodeado de baja concentración de solutos, va a haber un desequilibrio, por lo tanto el agua va a pasar del extracelular al intracelular, trayendo como consecuencia que edema celular o lisestructura, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos visto de que el riñón tenía como función fundamental filtrar a la sangre, y que el riñón filtraba aproximadamente 180 litros de plasma al día en 24 horas, que era el equivalente de 18.000 mililitros en 1440 minutos, 125 mililitros de plasma por minuto filtra el riñón. No olviden que el 99% del filtrado se reabsorbe, entendiéndose como reabsorción al paso de las sustancias de la luz del túbulo renal a la luz de los vasos sanguíneos. Quiere decir de que eso es útil para el cuerpo, por eso se reabsorbe. Y se llama secreción cuando hay paso de las sustancias de la sangre a la luz del túbulo, ¿no es cierto? ¿Qué secretamos? Lo que incomoda al cuerpo. El exceso de aminoácidos, de hidrogeniones son secretados a la luz del túbulo para que sean excretados por la orina. Habíamos estado hablando también de que el túbulo renal, la semana pasada hablamos de la membrana de filtración glomerular. ¿Cómo estaba formada la membrana de filtración glomerular? Por el capilar fenestrado, por la membrana basal, por todo, los fenestrados tenían un diámetro de 8 nanómetros y que el filtrado dependía de dos factores, del tamaño de la molécula y la carga de la misma. No olviden que las proteínas tienen carga negativa. La membrana basal de la capa de filtración es negativa. Por lo tanto, no se filtran proteínas, y eso es normal, no encontrar proteínas en la orina. De ahí habíamos estado hablando de la parte de la filtración que se daba por la filtración por la presión hidrostática a nivel arterial era igual a ¿cuánto? A 60 milímetros de mercurio, la presión osmótica 32 milímetros de mercurio y la presión hidrostática de la cápsula del Bowman es igual a 18 milímetros de mercurio. Y que el filtrado neto era igual a la presión hidrostática de la arterial menos la presión hidrostática del Bowman menos la presión coloidosmótica de la arteria, que equivalía a 10 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan? Eso es fundamental, chicos, que lo recuerden. Y les había dicho de que tanto la reabsorción como secreción se daba a nivel del túbulo contorneado, del asa de Henle, del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, Hoy lo que vamos a ver es sobre la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Qué porcentaje del agua compone el extracelular? El 20% del peso. El 20% del peso. ¿Quién es el catión más abundante o el soluto más abundante del extracelular? El sodio. ¿Cuál es la presentación del sodio en grama? 140 más menos 5 mil equivalentes por litro. De 135 a 145. Muy bien. Entonces, la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. No olviden, chicos, que habíamos dicho de que la célula podía estar rodeada por un medio. Si estaba en un medio isotónico, quiere decir que la cantidad de solutos dentro de la célula y fuera de ella estaban en igualdad. Por lo tanto, el sistema en equilibrio y no desplazaba agua. Pero cuando la célula estaba en un medio hipotónico, ¿cierto? Había un desplazamiento del agua del extracelular al intracelular. ¿Y qué traía como consecuencia? El edema, la lisis y rompimiento, porque las células se hinchaban. Y cuando la célula estaba en un medio hipertónico, se producía un desplazamiento del agua del interior de la célula al exterior,
¿no es cierto? El efecto que generaba era deshidratación o crenación, deformación y posteriormente rompimiento, porque el vaso lo tomaba como anómalo. Entonces, no olviden, chicos, de que en el extracelular el sodio y el cloro son los solutos más abundantes. Entonces, cuando una persona toma agua, tiene que estar en equilibrio tanto la ingesta como la excreción del agua, ¿no es cierto? Ahora, acá hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Miren, si en el medio que rodea la célula, o sea, el líquido extracelular, hay un exceso de agua, ¿qué pasa con los solutos? A ver, en el medio extracelular, ¿cierto? Si hay un exceso de agua, ¿qué pasa con los solutos? Si yo tengo una jarrita aquí de un litro de agua y le meto 5 cucharadas de azúcar, y si le echo más agua, ¿qué pasa con los solutos? Van a disminuir. Se diluye. Díselo así. Si el cuerpo humano está en un medio de exceso de agua, el medio está diluido, por lo tanto es un medio hipotónico. Y les pregunto, ¿qué es lo que abunda? ¿Agua o solutos? Agua. Para que el sistema esté en equilibrio, ¿qué tengo que eliminar? ¿Agua o solutos? Agua. ¿La orina va a salir diluida o concentrada? Diluida, porque boto mucha agua, ¿no es cierto? Este acto en un estadio de osmolaridad hipotónica, ¿va a actuar la hormona antidiurética o no? No, sí, porque tiene que eliminar la va a estar activa. Claro, la hormona antidiurética no actúa. La hormona antidiurética, ¿quieres irte agua? Ándate. La hormona antidiurética, cuando el cuerpo está deshidratado, ahí entra ella, retiene agua. Entonces aquí no hay participación. Por lo tanto, en los estados hipoosmolares o en exceso de agua, el riñón tiene la capacidad de generar orina diluida, de tal manera que podemos encontrar una orina hipoosmolar hasta de 50 miliosmoles por litro. ¿Qué pasa cuando al cuerpo le falta agua? ¿En qué condición está el cuerpo sin agua? Deshidratado. Y si está deshidratado, ¿cómo están los solutos? Concentrados. ¿Cómo va a salir la orina? Si está concentrada, ¿qué abunda? ¿Agua o solutos? Solutos. ¿La orina cómo va a salir? Concentrada. ¿Participa o no participa la hormona antidiurética? Sí, porque si está concentrado hay que diluirlo. Pero para eso la orina tiene que evitar agua. Y la hormona antidiurética le dice a la orina, dame el agua, y la orina sale concentrada. Como hay exceso de soluto, lo ayuda a eliminar y retiene el líquido, ¿no es cierto? Para equilibrarlo. Muy bien. Entonces, la orina hiperosmolar puede llegar 1200 a 1400 miliosmoles. La orina puede ser diluida desde 50 miliosmoles por litro a 1200 a 1400, que equivale de 24 a 28 veces más concentrada. Para que vean los extremos con que tiene la capacidad el riñón de concentrar o diluir la orina. Por acá no olviden que la filtración, reabsorción, secreción y excreción. Esto es importante recordarles. ¿Qué es la reabsorción renal? ¿Qué es la reabsorción renal? Es el paso de la luz del túbulo renal, es el paso de sustancias de la luz del túbulo a los vasos sanguíneos. ¿Y qué es secreción? Es el paso de las sustancias de los vasos sanguíneos al túbulo renal. ¿Qué reabsorbemos? Lo que necesitamos. ¿Qué secretamos? Lo que el cuerpo no quiere. ¿Qué se secreta? Hidrogeniones. ¿No es cierto? Básicamente sales biliares, por ejemplo. ¿Qué se reabsorbe? Agua, sodio, glucosa, potasio, cloro. Muy bien. Orina diluida y la orina concentrada. A ver, habíamos dicho acá que si el medio externo es un estado hiperosmolar, quiere decir que la concentración
de la osmolaridad corporal es menor de 300. Si hay hipoosmolar, ¿qué pasa con el agua? Por eso, tranquilo, relájense. Cuando practíquenlo así. En un estado hipoosmolar, ¿cuál de los dos elementos de la solución abunda? El agua. Agua. Hablar de estado hipoosmolar es sinónimo de hinchado, edematizado, exceso de agua. Y si está hinchado, edematizado, para entrar en equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Botar agua. ¿Cierto? Agua. Entonces, si quiero botar agua, ¿va a participar la hormona antidiurética? No. Piénselo de esa manera, analíticamente primero. Los estados hipotónicos o hipoosmolares son sinónimos de exceso de agua. Y si hay exceso de agua, ¿voy a utilizar la hormona antidiurética? No. ¿Cómo va a ser la orina de un paciente en estado hipotónico? ¿Su orina es diluida o concentrada? Diluida. ¿Por qué? Porque tengo que botar agua. ¿Me van a entender? Pensémoslo de esa manera. Entonces disminuye la reabsorción de agua. No quiero reabsorber. No quiero pasarlo del túbulo a la sangre. No quiero que se pierda la orina. Y si se pierde, la orina sale diluida. En cambio, si el estado, las células, el medio interno es un medio hiperosmolar, ¿es sinónimo de qué? Deshidratado. Hinchado, deshidratado. Hinchado, deshidratado. Si está deshidratado, ¿qué abunda? ¿Agua o solutos? Solutos. ¿Qué tengo que botar a nivel del riñón? Solutos. ¿La orina va a salir diluida o concentrada? Concentrada. ¿Participa la hormona antidiurética? Sí. Porque me falta agua, tengo que retener. La hormona antidiurética evita que se pierda el agua. Por eso la hormona antidiurética reabsorbe agua. Saca el agua de la luz del túbulo renal y lo devuelve al vaso sanguíneo. Retiene y empieza a diluir y a compensar el medio interno. Muy bien. No olviden que la hormona antidiurética, llamada también vasopresina, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. En los núcleos supraópticos del hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. ¿Y a dónde actúa? A nivel del túbulo contorneado y está el túbulo colector. ¿A través de qué receptores? Aquaporina. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los mecanismos de producción de orina diluida y de orina concentrada. ¿Ya? Pero para ello, chicos, quiero que recordemos algunos conceptos que son fundamentales. La osmolaridad corporal va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 6 o también el mu entre 2.8. Eso es. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el sodio en el plasma? Sí, pero aquí no 140 más o menos. 140 por 2, 280. Solamente el sodio ya me da en promedio toda la osmolaridad. Y los valores normales es de 285 a 295. Por encima de esto estamos en un medio hipertónico o hiperosmolar. Por debajo de esto es un medio hipotónico o hipoosmolar. Este como fórmula general, pero para materia de estudio de fisiología, Guyton nos pone para ustedes 300 miliosmoles por litro. Más de 300 hiperosmolar, menos de 300 hipoosmolar. ¿Quedó? No olviden, los estados hiperosmolares son pacientes edematizados, hinchados, lo que lo abunde es el agua, por lo tanto tiene que salir agua por la orina, y si sale el agua por la orina, el agua va a ser una orina diluida, donde no actúa la hormona antidiurética. En cambio, en los medios hipertónicos, lo que abunda son los solutos, por lo tanto la orina va a ser hipertónica, ¿cierto? ¿Y actúa la hormona antidiurética? Sí, para retener, reabsorber el agua para poder compensar el medio interno. Muy bien. Miren, chicos,
es la línea córtico-medular. La que está por encima es de la corteza. Y en la corteza, no olviden que esta es la corteza y esta es la médula. En la corteza, el 80%, del 80% de los glomérulos y de los glomérulos, túbulo contorneado, pero hay unos glomérulos justaglomerulares que están en el filito. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? De que el asa de Henle penetre más dentro de la médula. Esta es la corteza y esta es la médula. Recuerden esto, chicos, en la medida que vamos profundizando en la médula, el estado hipertónico aumenta. Recuerden que el equilibrio, ¿cuánto es? 300. De 300 pasa a 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 y 1200 miliosmoles. Recuerden, esta es una característica de la médula renal. A mayor profundidad, la médula se vuelve más hipertónica. ¿Quién le da la característica de hipertonicidad? ¿Quién le confiere? ¿Qué elemento? ¿El soluto o el solvente? El soluto. ¿Cuáles son los solutos que le confieren el estado de hipertonicidad a la médula en la medida que profundiza? Son el cloruro de sodio y la urea. No se olviden, es un examen. ¿Cuáles son los solutos en la médula ósea que le confiere la propiedad de hipertonicidad? A mayor profundidad, mayor hipertonicidad. Es el cloruro de sodio y la urea. Muy bien. Ahora vean esto. Y aquí, chicos, no quiero que se vayan a... Si han entendido estos conceptos básicos, vean lo que ocurre acá. En el túbulo contorneado proximal, la filtración glomerular, que está formado por líquidos y solutos, es un medio isoosmótico. Quiere decir que dentro de la luz del túbulo y afuera, en el intersticio, están en el mismo 300 y 300 isosmótico. Porque la osmolaridad corporal es 300, habíamos dicho, ¿cierto? Pero en la medida que baja, entra la luz del túbulo dentro de la médula, porque esta es la línea córtico-medular. En la medida que penetra, no olviden la característica de la médula. A mayor profundidad, mayor concentración o hipertonicidad. Entonces, vean, si aquí está en 300 y 300, ¿hay desplazamiento de agua? No, porque está en un medio isotónico. Y si empieza a bajar, y esta membrana, esta es como una membrana, que aparte, afuera tiene una hipertonicidad de 400, y adentro hay 300, ¿hay desplazamiento de agua? Sí. Del menor al mayor, el agua sale, o el agua se reabsorbe. Ahora escuchen la pregunta. Si el agua se reabsorbe, sale de la luz del túbulo, ¿qué pasa con los solutos que están dentro de los túbulos? ¿Se concentra? Se concentra. Bien, doctora. Recuerden que en la medida que se reabsorbe agua, ¿qué pasa con el líquido filtrado? Si le quito agua, se concentran los solutos. Por lo tanto, aumenta la hipertonicidad. Es por eso que entra con 300. Se le quita agua y llega a 600. Se concentró la orina. Y esta es una figura también para ver de que, fíjense, en el asa de Henle, no olviden esta figura, en el asa de Henle. Es como una U, ¿cierto? Miren, chicos,
En el asa de Henle descendente y este es ascendente. Asa delgada, asa gruesa. Desde el túbulo contorneado proximal se empieza a reabsorber agua. En el asa de Henle descendente se reabsorbe agua. Pasa de la luz del túbulo, ¿a dónde? Al intersticio y luego a la base recta. La base recta no es otra cosa de que esta es la arteria aferente, el ovillo y la arteria aferente. Y este es la base recta. Base recta o vaso recto, lo que literalmente dice base recta. Finalmente es un capilar arterial. Entonces, el agua sale de la luz del túbulo, se reabsorbe al intersticio renal y finalmente entra al vaso sanguíneo y se va a toda la circulación sistémica. Pero como el agua sale, ¿qué pasa con los solutos que están dentro de ellos? Se concentran. En la medida que bajan, se llega a concentrar hasta que encuentra un punto isotónico con el medio externo. No olviden, el agua normalmente se reabsorbe hasta la primera mitad del túbulo de la asa de Henle. Recuerden que son agua y solutos. El túbulo, el asa de Henle, el túbulo contorneado, la primera porción descendente se reabsorbe agua, pero se reabsorbe agua, pero no se reabsorbe solutos. Y en la segunda mitad o azul se reabsorbe, ¿qué? Solutos, pero no agua. Se reabsorbe agua, pero no solutos. Y en la segunda mitad se reabsorbe solutos, pero no agua. Si hay reabsorción en la segunda mitad hasta el túbulo contorneado distal y túbulo colector, el agua ya no sale. Si sale, entre comillas, sale con ayuda, alguien lo va a ayudar. Dos situaciones lo ayudan: el efecto de la hormona antidiurética o la aldosterona. De lo contrario, no puede salir solo. Quiero que se queden con este concepto de la primera mitad. El agua se reabsorbe, ¿sí?, en el asa, hasta la mitad del asa descendente, pero no se reabsorbe los solutos. Permeable al agua, impermeable a los solutos. En la segunda mitad se reabsorbe el soluto, pero no el agua. Y si pierdo agua, los solutos se concentran. Y en la segunda mitad, ¿qué pasa con el filtrado, con el contenido del líquido tubular? Si se reabsorben los solutos, ¿qué pasa con la solución del líquido? Se va volviendo hipo, hipo, ¿cierto? Por eso es que en el túbulo contorneado distal entra con 300 miliosmoles y en el túbulo contorneado distal termina con 100 miliosmoles. Eso es lo que pretende hacer. Entonces recuerden, en el túbulo, el filtrado 300, baja. Recuerden que en el asa, la primera mitad, se reabsorbe agua. ¿Y qué pasa con el contenido? Aumenta la concentración de solutos, de tal manera que en este punto ya están en una solución isotónica. Deja de cesar, ya no hay movimiento de agua. Y empieza a subir. En la siguiente mitad, el agua ya es impermeable al agua, pero las sales sí se reabsorben y empiezan a salir sales 600, 500, 400, 300, 200 y al túbulo contorneado llega por 100. Y del túbulo contorneado lo bota al túbulo colector. El túbulo colector tiene el colector cortical y el colector medular. Pero no olviden, chicos, este fundamento. Cuando analicen, en la medida que se profundiza el asa de Henle dentro de la médula, a mayor profundidad, mayor estado hiperosmolar tiene el intersticio renal. Recuerden de que si perdemos agua, normalmente habíamos dicho que el cuerpo humano ingiere 2100 mililitros con los alimentos y con el agua libre y 200 mililitros con la glicólisis de la glucosa, el agua metabólica 200 eran 2300. Y se perdían 900 mililitros, 700 por pérdidas insensibles a través de la piel y de las vías aéreas y a través del sudor y las heces, 700, 900, ¿no es cierto? A ver, aquí lo que les explicaba, fíjense, esta es la línea córtico-medular. El 70% de las nefronas, 70-80% están en la parte cortical
Entonces, las que están muy arriba, el asa de Henle no penetra hasta el fondo de la médula. En cambio, el 20%, el 30% de las neuronas están en el yuxtamedular, estas sí logran penetrar más a la médula. Sin olvidar que en la medida que profundiza, vas entrando más profundo a la médula, mayor es un medio de hipertonicidad. Muy bien. Entonces, los vasos rectos, ¿qué son los vasos? Estos son los vasos rectos de una vez. Esta es la luz del túbulo, el asa de Henle, estos son los vasos rectos. Que finalmente es el sistema capilar. Ya les he dicho, ¿cómo se llama la última división del sistema circulatorio? El sistema capilar. ¿Cuáles son los elementos? Capilar arterial, capilar venoso, el intersticio y las células. Y a este nivel se da. Aprovecho aquí, miren chicos, como el sentido de la, este se gasta, aquí lo vamos a encontrar, bueno, este es la cápsula de Bowman, el filtrado viene hacia abajo, y en este vaso sanguíneo, cuando este baja, aquí sube, y en la segunda mitad, cuando este sube, aquí baja. Los sentidos opuestos de la corriente de los líquidos, tanto de la luz del túbulo, a ver, mejor acá. Algo que están parecidos a la igual. Vean aquí, ve. La base recta puede ser vaso, arteria, aquí están los dos vasos. Entonces, aquí como lo habíamos dibujado, en este sentido viene el filtrado, ¿sí o no? Y la sangre aquí sube. Y aquí, ¿qué pasa con el filtrado? Sube, y aquí la sangre baja. Recuerden, en la primera mitad del asa de Henle, cuando el filtrado baja, en la base recta va en sentido contrario. Y en la segunda mitad del asa de Henle, cuando el filtrado sube, la base recta baja. El sentido de la corriente y la concentración medular es lo que va a dar el sistema de multiplicador, el sistema multiplicador de la concentración. Ahí estamos. Miren, entonces no olviden eso, aquí para repasar. En el descendente fino, estamos hablando del asa de Henle. Se reabsorbe agua, pero no se reabsorben solutos. En el ascendente fino se reabsorben solutos, pero no se reabsorbe agua. En el túbulo contorneal, ¿qué pasa? Se reabsorbe soluto, pero no agua. Y finalmente, ¿cómo es el mecanismo de reabsorción de los solutos? Los solutos más importantes que concentra el riñón es el sodio, potasio, el cloro, el bicarbonato, el magnesio y calcio. El sodio, estos son los mecanismos. Esto es lo que se les va a preguntar. ¿Qué tipo de receptores se da la difusión? ¿Difusión simple o difusión activa? ¿Cuándo es simple? Cuando no hay gasto de energía. ¿Cuándo es activa? Cuando hay gasto de energía. Hay, por ejemplo, hay los receptores de cotransporte. El sistema de sodio-glucosa, sodio-cloro, sodio-hidrogenión. ¿Dónde se encuentra? Muy bien. No olviden, en la asa de Henle, el 25% de los solutos, sodio, cloro y potasio, se reabsorben en el cemento grueso o ascendente. ¿Cierto? Se reabsorben. Esto es lo que les decía, miren chicos. Miren. Esta es la figura que yo quiero que entiendan. Este es el asa de Henle. El asa de Henle es el segmento del riñón que va concentrado en diluir orina. ¿Cuál es la fracción, el segmento del riñón que concentra o diluye orina? El asa de Henle. ¿Por qué mecanismo? Por este. Recuerden que entra el filtrado al túbulo renal con un equivalente de 300 milimoles. Y en el asa descendente, ¿qué pasa con el agua? Se reabsorbe. Sale agua. Si se reabsorbe agua, ¿qué pasa con los solutos? Se concentran 300, 700, 1000 y llega a 1200. Porque la parte más profunda del asa de Henle logra 1200 y aquí está equilibrado. Y en la segunda mitad,
¿Se reabsorbe agua? No, pero ¿qué se reabsorbe? Solutos. Quiere decir que empezó con 1200, como se reabsorbe, sale cloruro de sodio. 1900, 700, 500, 400 y llega al túbulo contorneado ¿con cuánto? Con 100. Entra en el tubo contorneado proximal con 300 y sale por el tubo contorneado distal con 100 miliosmoles la concentración del filtrado. Permitir el paso de agua y regular el líquido. Asegura el paso del agua. A ver, ¿qué pasaría? A ver, si me van entendiendo. Si el agua sale del túbulo y se queda en el intersticio, ¿qué pasaría? Miren, esta es la concentración del intersticio renal, o sea, del parénquima renal. Si el agua sale y se quedaría en el intersticio, ¿qué pasaría con la presión osmótica del intersticio medular? Disminuye. ¿Qué pasaría? Pues si sale agua y se queda encharcado aquí, se diluye, por lo tanto bajaría su estado hiperosmolar, pero eso nunca baja, porque el agua nunca se queda acumulada en el intersticio. Sale del túbulo, pasa al intersticio y finalmente termina ¿dónde? En el vaso recto, la vasa recta, y pasa a la circulación general. No se encharca, porque si se queda encharcada, lo diluiría y ya no había el efecto de contrarrestar la figura del agua. ¿Entendieron? Acá, mecanismo multiplicador contracorriente. Son los principales factores que contribuyen al aumento de concentración en la médula. El transporte de solutos al intersticio medular, el transporte activo del sodio, el cotransporte de potasio cloruro, el transporte de urea de los túbulos colectores y la mínima reabsorción de agua. Habíamos dicho que la médula, el intersticio medular, era un estadio a mayor profundidad, mayor hipertonicidad. Si hay hipertonicidad, significa que hay muchos solutos concentrados. ¿Cuáles son los solutos que le confieren el estado de hipertonicidad a la médula? El cloruro de sodio y la urea, en una proporción de 50-50 aproximadamente. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué tipo de paciente la orina va a ser concentrada? Fíjense, ¿en qué tipo de paciente la orina está concentrada? En los diabéticos. Perfecto. Deshidratado, punto. ¿Y en qué paciente la orina está diluida? Edematizado, ¿cierto? O en un estado hipotónico. Yo quiero que lo hagamos analíticamente así, porque la terminología y esta curvita me marea. Pero si tú dices, en un estado hipotónico es sinónimo de edematizado. Si está edematizado, la orina también sale diluida. Y si la orina está diluida, ¿participa la hormona antidiurética? La respuesta es no. En un estado hipertónico significa que el paciente está deshidratado. ¿Qué tipo de orina va a gustar este paciente? Una orina concentrada. ¿Va a participar la hormona antidiurética? Sí, para retener el agua. Sí, así lo piensan. Y después ya van segmentizando en qué momento. Esto es decir, la orina concentrada, concentración elevada de la hormona antidiurética. Aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. El mecanismo multiplicador de contracorriente eleva la osmolaridad del líquido intersticial de la médula espinal. ¿Qué es el mecanismo multiplicador de contracorriente? Es la elevación de la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal. Habíamos dicho en la figura que a mayor profundidad en el intersticio aumentaba su hipertonicidad. Inicialmente estaba 300, conforme va aumentando ya se van siendo 400, 400, que puede llegar a 700, 1000, 1200. Tema de contracorriente. Con razón dijo Ryan. Vean aquí, 300, 300, 600, 1200, porque sale el agua, entre comillas, dentro del túbulo, se deshidrata, por lo tanto se concentra, y en la segunda mitad empieza a reabsorberse el soluto y llega con 100.
¿Y dónde vamos a generar? Recuerden que en la segunda mitad el agua ya es impermeable. Si a la fuerza sacamos el agua por efecto de dos hormonas, la antidiurética o la aldosterona. Bien, miren chicos, la importancia de la urea en la contracorriente. ¿Qué es el sistema de contracorriente? Es el sistema o la capacidad que le confiere a la médula para aumentar su hipertonicidad. A mayor profundidad, mayor hiperosmolaridad. ¿Cuáles son los solutos que le confieren? El cloruro del sodio del 50% y la urea el 50%. Ahora, lo que vamos a ver, la importancia de la urea. Miren, el 40 al 50% de la osmolaridad del intersticio medular lo confiere la urea, eso ya lo habíamos visto. Formar orina concentrada. Forma orina concentrada. La hormona antidiurética activa las aguaporinas, reabsorbe agua. Aumenta la osmolaridad de la urea en el túbulo colector. Mantener la osmolaridad medular renal. Reabsorbe urea. Quiere decir que del túbulo colector chapa la urea y la devuelve al intersticio. La hormona antidiurética. La hormona antidiurética, hemos dicho, reabsorbe agua, pero también reabsorbe urea. Urea. Ya no es exclusivamente agua. Ahora que ya estamos en mejor nivel, ya vamos a entender. Porque la hormona antidiurética tiene que ver con el equilibrio de mantener el estado hiperosmótico del intersticio renal. ¿De qué manera? Reabsorbiendo urea. Saca la urea del túbulo renal y lo vuelve al intersticio. A través de tres transportadores. Transportador de urea A1, transportador de urea A3. ¿Dónde se encuentran estos? En el túbulo colector. Si el transportador de urea A1, A3, falta A2, acá está la 2. ¿Dónde se encuentra el transportador de urea 2? En el asa de Henle. Reabsorbe la urea. ¿Qué es reabsorción? Por eso quede claro. ¿Qué es reabsorción? Pasar el contenido, sacar la urea del túbulo renal y devolverla al intersticio. Porque si la urea se perdería con la orina, ¿qué pasa con el intersticio? Pierde su capacidad de hipertonicidad. Muy bien. Bien chicos, hasta aquí hemos visto de que cómo se reabsorbe el filtrado. Recuerden que el filtrado se devenía a través de la membrana de filtración glomerular. ¿Cuáles eran los elementos de la membrana de filtración? El capilar fenestrado o capilar hueco o con poros, membrana basal y los podocitos. Y que tenían un diámetro de ¿cuánto? De 8 nanómetros. Y que el filtrado dependía de dos factores. Por un lado del tamaño de la molécula y por otro lado de la carga de la molécula. Cargas negativas se repelen, por lo tanto las proteínas que son negativas no iban a estar presentes en la orina. Ahora, otra de las funciones del riñón, habíamos dicho de que tenía funciones mantener el volumen y los solutos, hidroelectrolítica, mantenía el equilibrio endocrinológico con la liberación de la eritropoyetina, la 1,25-hidroxi con el calciferol, mantiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mantenía la hormona antidiurética. Otra función del riñón es mantener la regulación del riñón en el equilibrio ácido-básico, sistema de amortiguación. En el cuerpo humano todos los días se va a dar el metabolismo y como elementos intermediarios son la liberación de hidrogeniones. ¿Y qué es un hidrogenión? El hidrogenión, chicos, no es otra cosa. El hidrogenión miren, en el cuerpo todos los días se forman ácidos y esos ácidos se controlan, se controlan a través de la producción de los álcalis. Y los álcalis o bases. Y el álcali o base más importante del cuerpo humano es el bicarbonato. Y el ácido es el hidrogenión. Este es el hidrogenión. Estos van a estar en la proporción de 1 a 1. Cuando estos dos se unen, ¿qué me forman?
el ácido carbónico. El ácido carbónico luego se transforma en CO2 más agua. ¿Se acuerdan cuando vimos cuál era la función del glóbulo rojo? Transportar gases. ¿Cuál era otra función? Participaba en la amortiguación ácido básico. ¿Recuerdan? Ácido básico. El segundo mecanismo de amortiguación para controlar el efecto de los hidrogeniones era la ventilación o respiración. Que rápidamente, cuando se acumula CO2 en la sangre, no olviden que el CO2 es un gas ácido. El CO2 es un gas ácido. Si se queda en la sangre, forma una acidosis respiratoria. Si el CO2 se acumula en la sangre, es porque se ha generado una acidosis respiratoria. Y para botar el CO2, ¿qué hacemos? Aumentamos la frecuencia respiratoria. El paciente se vuelve taquideico. ¿Con qué propósito? De botar, barrer el CO2 y controlarlo. ¿Y cuando hablamos de una alcalosis respiratoria? Cuando se acumula demasiado bicarbonato. ¿Y cómo afecta la alcalosis respiratoria a la mecánica respiratoria? Hipoventilación. El paciente respira. Cuando veamos a un paciente con una ventilación, porque la respiración es de 12 a 20 respiraciones por minuto, si respira 8 o 10, esa es una respiración de alcalosis, es una alcalosis respiratoria. Pero si encontramos a un taquideico, está en una acidosis respiratoria y el gas ácido es el CO2. Cuando el cuerpo empieza a tener un desbalance ácido-alcalino o alteración del pH por la concentración de hidrogeniones, se activa la respiración en minutos y horas. Y el tercer mecanismo que va a compensar la salida de hidrogeniones al riñón, que se puede instalar en horas, días o semanas, pero es más permanente. Entonces vamos a ver la regulación del riñón en el equilibrio ácido básico. Y aquí no es otra cosa que hablar de hidrogeniones y de bicarbonato. Muy bien. Este es un dato importantísimo, así como era importante recordar cuántos litros de plasma al día filtra el riñón. 180. ¿Cierto? En minutos 125 por minuto. Lo que no deben olvidar aquí, miren chicos, regulación renal de la concentración de hidrogeniones en el líquido intracelular. Si esto se acumula, se genera acidosis. Y los ácidos queman, dañan, isquemia, muerte celular. Cuando la persona tiene insuficiencia respiratoria, quiere decir que no le llega oxígeno, entra en hipoxemia. A nivel de la célula es hipoxia. Y si no hay oxígeno dentro de la célula, la glucosa no se quema por la vía aeróbica porque no hay oxígeno. Se activa la vía anaeróbica o fermentativa, se genera solamente 2 ATP y como ácidos intermedios el ácido láctico y piruvato. La hipoxia genera acidosis, liberación de hidrogeniones. Y le decía que el ácido quema, daña, la célula sufre, se llama isquemia. Y si nosotros no restablecemos la circulación con el propósito de meter oxígeno para que se active la vía aeróbica y deje de formarse ácidos, si no llegamos a ese control, la célula después de haber sufrido se muere. Y eso se llama, de la isquemia viene la muerte celular o necrosis. Entonces es disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión, isquemia, muerte celular. Esa es la secuencia. Entonces, ¿qué hace el riñón? ¿Qué hace el riñón? El riñón va a secretar. ¿Qué es secreción? Secreción de hidrogeniones. Va a sacar secreción, saca los hidrogeniones de la sangre y los mete dentro del túbulo renal para que se vaya por la orina. A eso se llama secreción de los hidrogeniones. Miren, el sistema tardío, porque el renal es el tardío, puede demorar horas o días para regular el equilibrio ácido básico a través de 3 procedimientos. Analicémoslo juntos. Secreción de hidrogeniones. ¿Qué significa? Que los hidrógenos que se forman en la sangre, el sistema lo coge de la sangre, lo pone en la luz del túbulo para que se escape con la orina.
¿Con qué otro mecanismo regula el sistema ácido básico? 2. Reabsorbe bicarbonato. ¿Y qué es la reabsorción? Coge el bicarbonato de la luz del túbulo y lo devuelve a los vasos sanguíneos para que neutralicen la producción de hidrogeniones. Y tercero, si el bicarbonato se acaba, el riñón tiene la capacidad de generar nuevo bicarbonato. ¿Cuáles son los 3 mecanismos que el riñón controla y mantiene el equilibrio ácido básico? 1. Secreta hidrogeniones. Quiere decir que los hidrógenos de la sangre los pone en la orina para que salgan. 2. Reabsorbe bicarbonato. Saca el bicarbonato de la orina y lo devuelve a la sangre para que neutralice los otros hidrogeniones. Y si estos mecanismos no satisfacen, el riñón tiene la capacidad de producir nuevo bicarbonato. Miren, para que vean aquí rápido, quiero que analicemos esto. Miren chicos, porque esto va a ser importante. Normalmente, ¿cuántos iones de bicarbonato se unen a los hidrogeniones para reabsorberse? Miren, ¿cuánto elimina de hidrogeniones al día el riñón? 4.400. ¿Cuántos bicarbonatos reabsorbe? 4.320. Si estos son hidrogeniones y estos son bicarbonatos, 4.400 menos 4.320 nos sale 80 hidrogeniones. Quiere decir que hasta ahí ya se bloqueó. Nos faltaría sacar del cuerpo ¿cuánto? 80 hidrogeniones. Ahora yo quiero que para que vean la importancia que esto debe salir en el siguiente análisis. El pH de la orina es 4.5. Recuerden que el pH, y eso no olviden, este es el pH, punto 7, 14, 1, cuando el pH baja y el pH sube. Cuando más se va a los extremos es más ácido y cuando más se va hacia arriba es más alcalino. ¿Cierto? Yo les pregunto, si el pH del estómago es 2 y el de la orina es 4.5, ¿cuál es más ácido? ¿El ácido del estómago o el ácido de la orina? ¿Cómo? Del estómago, ¿cierto? Porque es más abajo el pH. Pero vean esto, chicos. Cuando la orina tiene un pH 4.5, significa que es un pH ácido. Pero miren la concentración de hidrogeniones. 0.03 miliequivalentes de hidrogeniones le confieren un pH de 4.5. Ahora, 80 miliequivalentes, ¿cuánto tendrían? Tendrían que multiplicar 80 por 4.5 y dividirlo entre 0,03. ¿Cuánto saldría? 12.000. ¿Quién vive con un pH de eso? No causaría la muerte. ¿Por qué es importante hacer este entendimiento? Por la necesidad de que entiendan qué mecanismo usa el riñón para botar este excedente de 80. No olviden, se forman 4.400 hidrogeniones, pero se reabsorben 4.320 bicarbonatos, queda un excedente de ¿cuánto? De 80. ¿Cómo salen esos 80 del cuerpo? A través de 2 sistemas buffers, a través del fosfato y del amoniaco. Pregunta de examen. ¿Cómo se llaman los sistemas buffer que regulan el excedente de los 80 miliequivalentes de sodio a nivel renal? Las respuestas son el fosfato y el amoniaco. Ahora, ¿cómo? Eso lo vamos a una vez pasada. ¿Cómo es el mecanismo de neutralizar? Fíjense, cuando el cuerpo está en acidosis, cuando en el líquido extracelular abundan los hidrogeniones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Secretar los hidrogeniones a la orina, ¿cierto? O sea, pasarlos de la sangre a la orina para que sean excretados. Y si el cuerpo se encuentra en un estado de alcalosis, quiere decir que hay mucho, están disminuidos los hidrogeniones y hay mucho bicarbonato. Por lo tanto, para neutralizarlo tendríamos que reabsorber hidrogeniones, ¿cierto? Acá como en acidosis hay muchos hidrogeniones, hay que reabsorber bicarbonato y secretar hidrogenión. Y cuando estamos en alcalosis hay que reabsorber hidrogeniones y secretar bicarbonato. ¿Entendieron? Son los mecanismos que hacen. Ahora, dentro del asa del túbulo renal, el túbulo contorneado
proximal con enlace de G en el túbulo contorneado distal y aparte el túbulo contorneado distal con el túbulo colector. Miren, el porcentaje de secreción de hidrogeniones, ¿dónde se da? Básicamente en estos tres segmentos el 95% de los hidrogeniones se secretan a través del túbulo contorneado principal, G y distal. Y el túbulo contorneado distal y colector solamente excreta el 5%. Ahora miren, el aumento, si hubiera aumento de secreción, este sistema contorneado proximal distal ingeble me va a secretar de 3 a 4 veces más de hidrogeniones si se produjeran. Pero si se produjeran mayor cantidad aquí entre el túbulo contorneado distal y colector, hasta 900 veces el sistema. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos cuántos hidrogeniones se forman al día? 4.400 mil equivalentes. ¿Cuántos de bicarbonatos se reabsorben? 4.320. ¿Cuántos hidrogeniones quedan en el aire? 80.000 equivalentes. ¿Quiénes neutralizan esos 80.000 equivalentes? El sistema amortiguador de fosfatos y amoníaco. Y si hubiera más producción de ácido, ¿quién lo controlaría? No, pero renal, claro, eso ya estamos hablando de renal, pero ¿quién lo controlaría? El riñón generando nuevo bicarbonato. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo genera el nuevo bicarbonato. Secreción de hidrogeniones. A ver, ¿cómo es la secreción? Miren chicos, este segmento no olviden, esta es la luz del túbulo. Esta es la célula del túbulo, ¿no es cierto? La célula de revestimiento del túbulo. Esta es la luz del túbulo, esta es la célula, este es el intersticio y esa es la base recta. ¿Ah? No se va a ir aquí, ¿ah? Miren. Aquí, esta es la célula. Esta es la luz del túbulo. Esta es la célula. Este es el intersticio y esa es la base recta. De aquí va a llegar hasta acá. Eso es lo que les estoy diciendo. Esta es la luz del túbulo. Esta es la célula. Este es el intersticio y acá está la base recta. ¿Cómo secreción? ¿Secreción qué significa? Que de la base recta del vaso sanguíneo va a ir a la luz del túbulo para que salga el hidrogenión. ¿Cómo empieza? Me dice, la secreción de hidrogeniones se da en el túbulo contorneado proximal. Primero, el CO2 ingresa. Entra el CO2 y dentro de la célula se une con el agua por acción de la anhidrasa carbónica. ¿Y qué forma? El ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en el ion bicarbonato. El hidrogenión se secreta a través del cotransportador de sodio, hidrogenión, sodio. Entra sodio a la célula, sale el hidrogenión a la luz del túbulo y sale del cuerpo. Y el bicarbonato se reabsorbe, pasa a la sangre y sigue su cometido. Por cada hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Entonces el CO2 ingresa a la célula, forma el ácido carbónico por acción de la anhidrasa carbónica, se disocia el bicarbonato hidrógeno, el bicarbonato pasa a la sangre, el hidrogenión se elimina al túbulo por el sodio del cotransporte, sodio hidrogenión o el sodio potasio ATPasa. Son receptores de ¿qué? Son receptores de difusión activa, porque ATPasa, energía, ATP, gastan energía. Secreción renal de los hidrogeniones. El que hemos visto anteriormente en el túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a ver en el distal y en el túbulo colector. Más o menos es lo mismo. Miren, en el túbulo renal, en el túbulo del riñón, ¿no es cierto? Aquí viene de la base recta del intersticio entra el CO2 a la célula. Recuerden que en el túbulo contorneado el CO2 lo cogían lo de la luz del túbulo.
En el túbulo contorneado distal y colector, el CO2 sale de la masa recta o del intersticio renal, entra a la célula, se une con el agua y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. El bicarbonato regresa a la sangre y el hidrogenión lo pasamos a la luz del túbulo. ¿A través de dos mecanismos? A través de un cotransportador exclusivo de hidrogeniones, pero que gasta energía, o a través del cotransportador sale hidrógeno y entra potasio, con gasto de energía. Tanto el hidrógeno como ya está en la luz del túbulo y sale a través de la orina. Y con eso controlamos la acidez corporal. Por cada hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Ahora vamos a ver la reabsorción del bicarbonato. ¿Qué significa? Que la reabsorción lo tomamos de la luz del túbulo renal. Este es túbulo renal, es de la célula intersticio basa recta. En la luz del túbulo renal, el bicarbonato de sodio viene, se disocia el sodio y en el ion bicarbonato. El sodio entra y sale hidrogenión a través del cotransportador de hidrogenión sodio. Este bicarbonato se une con el hidrogenión y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. El CO2 es reutilizado para seguir eliminando el hidrógeno. ¿Cierto? Ahora, el transporte de bicarbonato a través de la membrana hacia la sangre es por un cotransportador de sodio y bicarbonato. Intercambio de cloro y bicarbonato aquí a este nivel. Porque de aquí supuestamente pasa la sangre a través del cotransportador bicarbonato sodio, que es el bicarbonato de sodio, es un cotransportador. Ahora, no olviden, ¿se acuerdan que cuánto se filtra de bicarbonato de hidrogeniones? 4.400. ¿Cuántos bicarbonatos se reabsorben? 4.320. ¿Cuánto de excedente de hidrogeniones quedaron? 80. ¿Y esos 80 cómo se amortiguan? ¿Cómo se expulsan del cuerpo? A través del sistema de amortiguación de fosfato y amoníaco. Eso es lo que vamos a ver. Un hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Consume todo el bicarbonato filtrado. El exceso de ácidos no volátiles, ¿se acuerdan que eran cuánto? 80 milequivalentes. Se eliminan de la orina por acción de dos sistemas de amortiguadores. Era el sistema de amortiguación de fosfato y el sistema de amortiguación de amoníaco. El fosfato, miren chicos, el fosfato de hidrógeno, hay un solo hidrógeno. Y este hidrógeno recoge un hidrogenión y se convierte en dos hidrógenos. Entonces, de fosfato de hidrógeno se convierte en fosfato dihidrógeno. Aquí ya está. Aquí había uno y aquí ya captó un hidrogenión de los 80 que tiene que captar. Entonces, de este sistema elimina aproximadamente 40 milequivalentes. Y el sistema de amortiguación de amoníaco es NH3. Este ion amoníaco capta un hidrogenión y se convierte en NH4. ¿Cierto? De amonio pasa amoníaco, de amoníaco pasa amonio. Y por este sistema elimina 40. 40 más 40, 80, a través de los amortiguadores fosfato amoníaco. ¿Entendieron? La excreción en la orina de hidrogeniones en exceso hasta 500 milequivalentes se realiza por acción de estos amortiguadores presentes de la luz tubular. Si hubiera más, no olviden los mecanismos, si hubiera más, el riñón puede formar nuevo bicarbonato. Ahora, ¿cómo genera el nuevo bicarbonato? A partir del fosfato y del amoníaco. Miren, el nuevo bicarbonato es así, miren chicos. En la luz de la orina, el fosfato ácido de sodio se disocia, entra el sodio, el hidrogenión sale y se junta con este. Y me forma el fosfato disódico. Y esta es una sal estable y que es eliminada del cuerpo, creando nuevo bicarbonato. Acá está el nuevo bicarbonato. CO2 con agua forma el bicarbonato se reabsorbe, chapa el hidrogenión, se une con este, H con H, H doble,
y eso va a salir como una sal estable. Formación de nuevo bicarbonato fosfato amoníaco. Miren, el amonio, amoníaco, NH4 ya es amonio. Pero aquí hay algo que es importante. Esto es importante. Miren, en la luz de la orina se absorbe la glutamina. La glutamina es un aminoácido que está formado por 2 amoníacos y 2 bicarbonatos. Estos amoníacos se disocian y se excretan. Entra sodio y sale el amoníaco. Inicialmente era el amoníaco. El amoníaco era NH3, se convierte en NH4, sale, el amonio se une con el cloro y forma el cloruro de amonio. Y el cloruro de amonio es una sal estable, ya no se puede disociar. Si ya no se disocia, ya no puede entrar, por lo tanto, obligadamente se pierde con la orina. La glutamina, recuerden, se produce 2 amoníacos y 2 bicarbonatos forman la glutamina. En sentido contrario, la glutamina se disocia en estos 2 y este amoníaco es el que sale a través de la orina. Formación de nuevo bicarbonato a partir del amoníaco NH3. La glutamina forma un amoníaco y un ácido glutámico. El CO2 con el agua forma el ácido carbónico. Este se disocia bicarbonato y hidrogenión. Este bicarbonato pasa a la circulación y este hidrogenión se une del amoníaco de la glutamina. Forma el NH3, el hidrogenión sale aquí, los dos se juntan y forman el amoníaco. Se une con el cloruro y forman una sal estable, el cloruro de amoníaco. Y eso ya no puede reabsorberse, por lo tanto, obligadamente sale del cuerpo. Y eso es todo, chicos. Bueno, con esto damos por concluido ya toda la teoría de